Buenas noches a todos. Vamos a iniciar la plática del día de hoy con el tema la investigación y la ciencia. Previamente les quisiera mencionar que existe una vinculación muy fuerte entre la investigación y la ciencia. La ciencia y la investigación están íntimamente ligados. Pero de una vez les quiero hacer la salvedad de que cuando hacemos ciencia e investigación, estamos utilizando la investigación pura, como se los explicaba en la reunión anterior, ¿verdad? Teniendo claro eso, entonces ahora podemos ya tener una definición de lo que es la ciencia. En general, la ciencia es un conjunto de contenidos, ¿verdad?, que se han obtenido mediante la observación de patrones regulares. ¿A qué le llamamos patrones regulares? Aquellos patrones que se repiten, que normalmente se están dando permanentemente. O sea, la ciencia no puede estudiar, por ejemplo, que hoy estoy de mal carácter y mañana no estoy. Lo que estudia es cuál es mi comportamiento, por ejemplo, en psicología. Si ese carácter se repite, entonces eso ya forma parte de la ciencia. No que ahora me enoje y nunca más me vuelva a enojar. Se usa a través del razonamiento. Cuando hablamos de razonamiento estamos usando una lógica. Generalmente el razonamiento significa que ustedes, para llegar a conclusiones, normalmente tienen que tener algunos antecedentes. No se puede llegar a conclusiones si no se tienen antecedentes. Entonces, un razonamiento es que primero se piensa, se analiza y posteriormente entonces ya se tienen conclusiones. Y cuando hablamos de experimentación, lo que estamos haciendo es automáticamente validar lo que nosotros asumimos como una hipótesis, ¿verdad? Esa experimentación, normalmente creemos que la experimentación solamente se hace en laboratorio. La experimentación se puede hacer con grupos diferentes. Por ejemplo, yo puedo observar dos grupos, un grupo de personas que reciben educación primaria y otro grupo que no reciben educación primaria, y a partir de eso puedo llegar a la conclusión de que quienes sí recibieron educación tienen mejor desenvolvimiento que los que no tuvieron educación, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de experimentación. Obviamente hay otras formas de experimentación, por ejemplo, que vamos a un laboratorio y experimentamos una medicina, por ejemplo. Todas las medicinas tienen que ser experimentadas en laboratorio, no puede hacerse una experimentación. Además, desde el punto de vista legal, todas las medicinas tienen que probarse en animales, nunca en seres humanos, ¿verdad? Eso es muy importante que ustedes lo vean. Entonces, también se dice que la ciencia está concentrada en ámbitos específicos. Es importante que ustedes recuerden que originalmente solo había una ciencia que se llamaba la filosofía. Es decir, a partir de la filosofía fueron derivando las distintas ciencias, y ahora vamos a ver que hay distinto tipo de ciencias, como lo vamos a ver en un momento, ¿verdad? Entonces, ese conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación, mediante el razonamiento, de la observación de patrones regulares, mediante el y la experimentación, está concentrada en ámbitos específicos. Ya vamos a ver que estamos hablando de dos grandes grupos de ciencias, las ciencias formales y las ciencias empíricas o fácticas, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces, lo importante es que estos conceptos o estos conocimientos de la ciencia se deducen a partir de preguntas, que ya lo dijimos la vez pasada. ¿Se recuerdan que hablamos de que automáticamente para generar investigación, lo primero que tenemos que hacer es observar? Después de observar, nos hacemos las preguntas, y a partir de las preguntas
obviamente ya sacamos las hipótesis, ¿verdad? Y al final de cuentas, lo importante de la ciencia es que está constituida por principios, por leyes generales, y se define que la ciencia es un sistema, es un conjunto de conocimientos o sistematizados y organizados. Sistematizados quiere decir que automáticamente constituyen un sistema, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, sistematizados. Y organizados que tienen un orden, que no están desordenados, sino que tienen una relación unos con otros, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a denominar como la ciencia. Entonces, la ciencia es ese conjunto de conocimientos que se han obtenido mediante la observación de patrones regulares, mediante los razonamientos, mediante la experimentación en ámbitos específicos y que por lo tanto ya están organizados, están orientados. Entonces, miremos cuáles son algunos elementos de la ciencia para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Ver con claridad. La ciencia entonces es el medio mediante el cual puede llegarse a la esencia de los fenómenos. Esto es lo importante. Generalmente se dice que la ciencia está constituida por leyes, por teoremas, por teorías. Cuando nosotros nos referimos a una teoría, por ejemplo, lo que estamos diciendo, ¿qué es una teoría? Es una explicación de un fenómeno. Un fenómeno es normalmente todo lo que acontece fuera de nosotros. Entonces, hay fenómenos naturales, como por ejemplo, el cambio climático es un fenómeno natural, pero también hay fenómenos sociales. Por ejemplo, las rebeliones de la gente es un fenómeno social, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, lo que está pasando en Chile es un fenómeno, ¿verdad? Y lo importante de la ciencia es que a cada uno de esos fenómenos les encuentra cuáles son sus causas. Y por supuesto, para que pueda tenerse claridad, obviamente hay que estudiar los efectos. Si solo estudian las causas, la ciencia no está completa. Para que la ciencia esté completa, la ciencia en cada uno de los fenómenos tiene que explicar cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Y por supuesto, esa ciencia tiene forma y contenido. La forma normalmente se refiere a los conceptos, cómo están definidos los conceptos, ¿verdad? Y entonces el contenido se refiere a lo que expresan los conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, hay veces que nosotros leemos una definición de algo y no lo entendemos. Eso quiere decir que hay algún problema de forma, ¿verdad? Entonces, si la forma está mal, obviamente el contenido también va a estar mal, porque la forma define el contenido. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo vean cuando nosotros vamos a hacer ciencia y cuando estamos haciendo ciencia, lo que hacemos es entonces estudiar o explicarnos los fenómenos, ya sea fenómenos naturales o fenómenos sociales. Y explicar un fenómeno social o un fenómeno natural significa explicar las causas y los efectos. Eso es muy importante. Les quiero de una vez plantear esto porque les va a servir para la próxima clase. Es que, por ejemplo, cuando uno tiene un fenómeno, igual que un problema, los problemas se nos manifiestan a nosotros a través de los sentidos. Por eso les decía la vez pasada que la observación es el uso de los sentidos. Generalmente la gente confunde la observación con la ver. Ver es una parte, pero los sentidos nos permiten apreciar. Por ejemplo, si ustedes prueban una manzana que está podrida, bueno, puede ser una casualidad, pero si prueban otra y está podrida,
entonces se van a empezar a insinuar de que existe un problema, ¿verdad? Y ese problema pues puede ser un fenómeno natural, que por ejemplo hay problemas en la tierra, alguna larva se está comiendo la alimentación que la, que la planta está teniendo y no le está dejando desarrollarse perfectamente. Entonces, nosotros observamos los fenómenos por medio de lo que se conocen los síntomas. Para que ustedes tengan claridad, tanto los problemas como los fenómenos tienen tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Los síntomas, que es a través de los cuales observamos el fenómeno o observamos. Por ejemplo, la lluvia es un fenómeno natural. Ustedes la lluvia la pueden apreciar o ver, viéndola, ¿sí? Viéndola cuando caen las gotas. Pero también pueden estar en una casa y pueden estar oyendo el ruido. O, por ejemplo, puede llegarle el olor a humedad de tierra que está mojada. Entonces, hay distintas formas de captar la realidad, siempre utilizando los sentidos, a través de los síntomas. Pero ya las causas y los efectos, eso sí ya no los manifiesta el problema, sino es precisamente lo que tenemos que estudiar, ¿verdad? Entonces, visto el fenómeno o visto el problema, para hacer ciencia lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las causas y cuál es su forma y cuál es el contenido de ese fenómeno. Pero es muy importante. Vamos a suponer que las causas y los efectos se repiten, entonces ahí lo que tenemos es una ley, porque el fenómeno se repite continuamente, ¿verdad? En cambio, podemos entender las causas, pero el fenómeno no se repite y solamente nos da una explicación. Entonces ahí lo que tenemos es una teoría. Entonces ahí tenemos una diferencia entre teoría y leyes, ¿verdad? La teoría nos explica el fenómeno, pero no necesariamente tiene que repetirse el fenómeno, solo nos lo explica. En cambio, la ley implica necesariamente que el fenómeno se esté repitiendo constantemente, ¿verdad? Ya ustedes ven, por ejemplo, la famosa ley de la gravedad. La famosa ley de la gravedad indica que todo cuerpo que tenga un peso determinado, si se suelta, automáticamente tiende a caer hacia el suelo. Entonces, eso explica la ley de la gravedad, ¿verdad? Y eso siempre va a pasar. Entonces, la idea de explicar los fenómenos es precisamente ese objetivo que busca la ciencia, ¿verdad? Y nos lleva entonces, toda esa investigación o todo lo que hagamos, nos va a llevar a elaborar un conjunto de proposiciones. En principio, cuando hacemos la investigación, las proposiciones, una proposición se define como toda aseveración que puede ser verdadera o que puede ser falsa. ¿Sí? Siempre que ustedes oigan la palabra proposición, eso significa que es una aseveración, que puede ser afirmativa o puede ser negativa. Esa afirmación, media vez es comprobada, se puede convertir en una ley, una definición, un teorema o una teoría, ¿verdad? Y que normalmente, para considerarlo científico, se tiene que verificar en la práctica y que por lo tanto, al verificarse en la práctica, se van a aceptar. Es muy importante que ustedes comprendan que la ciencia, en términos de que está constituida por proposiciones, y dijimos que las proposiciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, la ciencia puede perdurar por un tiempo como verdadera y puede llegar un momento en que ya no se considere como verdadera porque hay elementos que la contradicen. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la teoría geocéntrica fue considerada por mucho tiempo como una verdad absoluta. ¿Se recuerdan ustedes que la teoría geocéntrica es aquella que indicaba
que la Tierra y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Hasta que Copérnico y posteriormente Galileo encontraron a través de una serie de instrumentos y a través de una serie de observaciones, encontraron que efectivamente no era la Tierra, no era la Tierra el centro del movimiento de los planetas, sino que era el Sol. Y eso generó una nueva teoría que hoy se conoce como la teoría heliocéntrica. Es decir, los planetas giran alrededor del Sol. Ahora ya se puso en duda, porque se supone ahora con los instrumentos que contamos para observar el espacio o los astros, ya se está poniendo en duda que sea el Sol alrededor, sino que hay otros planetas en donde el Sol gira alrededor de ese, o sea, no es el único centro, ¿verdad? Entonces, esto se los explico porque para que ustedes entiendan, la ciencia es verdadera durante un tiempo, en tanto no haya una evidencia de que eso que se plantea como ciencia se contradice. ¿Qué es lo que se puede decir? Pues se van a contradecir las teorías y se van a contradecir las leyes, se van a contradecir las definiciones, se van a contradecir los teoremas, todos los elementos que forman la ciencia. Entonces, la ciencia es este conjunto de conocimientos que nos permiten explicar las causas y los efectos de los fenómenos y que por lo tanto pueden tener validez durante un determinado tiempo, pero permanentemente van a estar cambiando. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta iban a hacer por ahí? ¿Qué significa? ¿Y vos aparece? ¿Algún comentario? ¿No hay comentarios? Bueno. Entonces, perdón, aquí me equivoqué, regresé. Vamos a ver ahora entonces qué entender por ciencia, entonces. La ciencia dije que es el conocimiento articulado de manera sistemática. Entonces ya explicamos de esa forma que tiene que ser observación, que tiene que tener todos esos fenómenos, ¿verdad? Vamos a corregir aquí porque se me fue el... Bueno, ahora lo importante que para que nosotros entendamos qué es la ciencia, vamos a ver cuáles son los elementos de la ciencia o cuáles son sus componentes. Todo aquello que tenga estos componentes se va a considerar como una ciencia. El primer componente es que la ciencia tiene un campo de estudio propio. Y eso tiene que estar claramente identificado. Por ejemplo, hace unos 10 años se preguntaba si la administración pública era una ciencia o simplemente era un conjunto de conocimientos no demostrados. Ahora ya está comprobado que la administración pública es una ciencia. ¿Cuál es el campo de estudio de la ciencia de la administración pública? Pues precisamente su campo de estudio es la administración pública. Y su contenido son todos los aspectos relacionados con la administración pública. El método de estudio de propio. Aquí es muy importante aclarar este concepto, porque lo que pasa es que cuando se hace la ciencia, se generó utilizando un método. Cuando se utilizó un método, ese método desachó. En general, digamos, vamos a ver los distintos métodos, pero de una vez les aclaro que los métodos más comunes que se han aplicado en la ciencia es el método inductivo y el método deductivo. Ahí vamos a ver que hay otros, como el método analítico y el método sintético, ¿verdad? Pero los métodos que casi todos los investigadores usan en el mundo y han venido usando se llama el método inductivo y el método inductivo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes dicen y les van a preguntar cuál es el método de la ciencia, generalmente la gente va a responder el método de la ciencia es el método científico. Efectivamente, para que sea ciencia tenemos que aplicar el método científico.
Se recuerda que yo les dije en la reunión pasada que el método científico constituía en 4 fases. La observación del fenómeno, las preguntas o las preguntas del investigador y las hipótesis, la verificación de la hipótesis. Eso constituye el método científico, pero al método científico se puede hacer de manera inductiva o se puede hacer de manera deductiva. Se hace de manera inductiva, por ejemplo, cuando nosotros a partir de casos particulares obtenemos conclusiones de carácter general. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando el método inductivo. ¿Hay alguna pregunta? La Marga fue la que se dio cuenta por la edad, de aquí no sabía nada. ¿Alguna pregunta? Por estar activado. No les oigo. ¿No hay preguntas? Bueno, sigo entonces. En este momento estamos bien. Gracias. Bueno, entonces les explico. Cuando nosotros hablamos de este método propio, es el método que se usó cuando se desarrolló la ciencia, ¿verdad? Entonces por eso se dice que es propio. Pero automáticamente un mismo método se puede usar en distintas ciencias. Por ejemplo, nosotros podemos usar el método inductivo, lo podemos usar en las ciencias sociales, en la psicología, en la sociología, en la economía, y también podemos usar el método deductivo. Entonces ya voy a pasar a eso posteriormente. Y luego, el otro elemento fundamental de la ciencia es que tiene un lenguaje científico y técnico. Recuerden que en la clase pasada ustedes vieron los tipos de conocimiento. Y se recuerdan que había un conocimiento científico, había un conocimiento filosófico, había un conocimiento vulgar, y en general, digamos, el conocimiento científico es aquel conocimiento que ha sido producto de un proceso de investigación y que ha sido totalmente verificado y que por lo tanto ya está organizado a través de conceptos, definiciones, leyes y teorías, ¿verdad? Y obviamente hay un lenguaje específicamente técnico. Por ejemplo, en la administración pública necesitamos usar ciertos conceptos básicos. Por ejemplo, se dice que la administración pública en general busca eficiencia y eficacia. Esos son conceptos fundamentalmente de administración, la eficiencia y la eficacia. Pero también, por ejemplo, desde el punto de vista ya está demostrado, ¿verdad? Son conceptos que ya en cualquier ciencia que ustedes, si ustedes buscan la administración en general, la administración de empresas, la administración de las casas, la administración pública se usa los conceptos de eficiencia. Por ejemplo, hay un concepto que está generando ahora alguna controversia si se usa en administración pública o no, que es el concepto de productividad. ¿Por qué? Porque el concepto de productividad está más relacionado con la parte productiva que con la parte de administración. Sin embargo, hay algunos autores que dicen la administración tiene que generar procesos de alta productividad. Entonces ya ese concepto todavía está, si lo incorporamos en el lenguaje científico de la administración pública o si no. Ya algunos ya lo aceptaron. Dice, se busca ahora mayores niveles de productividad del personal. Por ejemplo, también en la administración, en el lenguaje científico, se usa la palabra clima organizacional, se usa la palabra liderazgo. Todos esos conceptos forman parte, pero han sido demostrados. El concepto de liderazgo puede aparecer, pero puede ser que no aparezca de ciencia y se quede. ¿Cuándo el liderazgo pasa a formar parte de la ciencia? Cuando ese concepto está demostrado que es útil para explicarse ciertos fenómenos. Por ejemplo, hoy se explica a partir de Fayol, ¿se recuerdan ustedes de Henry Fayol? Los que no se acuerdan, pues Henry Fayol fue
uno de los creadores de la teoría clásica de la administración, y Henry Fayol decía que, contrario a lo que decía otro señor que se llamaba Frederick Taylor, que decía que el problema de las empresas estaba en los trabajadores. Entonces él lo demostró, ¿verdad? Pero vino Henry Fayol y le contesta, dice, no es cierto lo que dice Frederick Taylor. El problema no está en los trabajadores, está en quien dirige la empresa. ¿Y por qué está en ellos? Porque necesitan liderazgo para que la empresa pueda funcionar apropiadamente. Entonces ahí ven ustedes automáticamente que esos elementos son los que van a caracterizar. Por ejemplo, si hablamos de psicología, pues en psicología automáticamente van a aparecer las palabras de emociones, van a aparecer las palabras de tristeza, van a aparecer las palabras, una serie de palabras que usan los psicólogos, ¿verdad? Entonces, que se corresponden específicamente. Y si hablamos de economía, por ejemplo, va a aparecer un lenguaje eminentemente técnico. Por ejemplo, la palabra de población económicamente activa es un concepto eminentemente económico que ya fue adoptado por la ciencia, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos ahí es que esos son los elementos de la ciencia. Y ese conjunto de elementos son los que nos permiten entonces apreciar la realidad. Y cuando nosotros tenemos una serie de investigaciones, si esas investigaciones que corresponden a un campo de estudio propio o generan un campo de estudio propio, ese contenido es específico para un tema de ya, el método que usamos es un método que nos permite organizar los conocimientos y el lenguaje corresponde a eso, quiere decir que automáticamente estamos creando ciencia. ¿Está claro eso o hay alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Jóvenes. No, Lick, estamos bien, gracias. Muy bien. Sí, no, gracias, no hay preguntas por el momento. Muy bien, vamos a ver entonces. Ahora vamos a ver. Vamos a ver entonces que hay diferentes tipos de ciencia, que eso es lo que nos interesa ahora para que ustedes tengan una idea de los diferentes tipos de ciencia. Vamos a ver, en general las ciencias se clasifican en dos. Las ciencias formales y las ciencias empíricas o fácticas. Las ciencias formales, su objeto de estudio es ideal atemporal, es decir, son las ciencias que no necesitan externamente ningún estímulo. Surgen del pensamiento y son atemporales porque automáticamente han existido y van a existir siempre. Por ejemplo, una ciencia formal es la matemática. Ustedes saben que la matemática no es una ciencia que ustedes la puedan ver en la naturaleza. La matemática o todas las demostraciones matemáticas automáticamente corresponden a un proceso de reflexión interna, no aparte de un proceso de observación externa. La lógica es igual. Cuando hablamos de la lógica, yo no sé si ustedes saben, pero hay dos tipos de lógica. Una lógica que se llama lógica dialéctica y la otra que se llama lógica formal. Pues esas lógicas, al final de cuentas, fueron formas de pensamiento que se fueron generando a partir de el desarrollo de la capacidad de las personas, ¿verdad? Entonces, ahora las dos leyes formales más comunes es la matemática, en todas sus expresiones, desde la aritmética, ¿verdad? Naturalmente que es importante explicarles que el asunto que tiene que ver es, no quiere decir que no estén relacionadas con la realidad. Lo que pasa es que sirven elementos externos, pero ya no se trata de explicar fenómenos de la realidad, sino conceptos que mentalmente puedo yo desarrollar.
Por ejemplo, todos ustedes conocen el teorema de Pitágoras, por ejemplo. El teorema de Pitágoras no es que Pitágoras se lo haya inventado. Tuvo que ver la realidad, pero a partir de esa realidad, él lo procesa y no lo demuestra, sino que se demuestra con números. Por ejemplo, ¿cómo fue que se generó el teorema de Pitágoras? Pitágoras vio en un día en la calle, vio su sombra. Al ver su sombra, vio que había una distancia entre su cabeza ahí y la sombra. Es decir, si ustedes observan, prácticamente el cuerpo y la sombra generan un triángulo rectángulo. Entonces él observó y ya con eso se generó una idea y empezó de manera racional, de manera interna, a encontrar que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos, pero eso ustedes no lo van a encontrar en la realidad, ¿verdad? Entonces, en las ciencias fácticas o empíricas, esos fenómenos sí están en la realidad. Son fenómenos como los seres humanos, la naturaleza y la sociedad. Esos son los tres elementos que dan origen a las ciencias fácticas, ¿verdad? Y fundamentalmente tienen su base en la experiencia, no en el razonamiento. Licenciado, ¿Sí? perdón, sí se me quedó un poquito de duda allí con las ciencias formales en cuanto y que no tienen contenidos concretos. Lo que le entendí, surgen del pensamiento, ¿a eso se refiere? Sí, el razonamiento, ¿verdad? El pensamiento racional. Usted tiene que, para generar las ciencias formales, es producto de un proceso interno de razonamiento. No es de la experiencia externa, sino es de usted. Por ejemplo, las leyes de la lógica no fue parte de un proceso de observar la realidad, cómo se comportan los fenómenos, sino de un análisis interno de cómo debería de funcionar el pensamiento, ¿verdad? Igual que las matemáticas. Usted va a ver todas las demostraciones matemáticas, todos los teoremas matemáticos, usted no los puede observar en la realidad. ¿Por qué no los puede observar en la realidad? Porque son producto de razonamiento interno. No sé si le expliqué. Sí me quedó claro, licenciado, muchas gracias. Bueno, ahí está las definiciones, ¿verdad? Las dos grandes clasificaciones de la ciencia, y ahí está la explicación que ustedes pueden ver sobre cada uno de estos conceptos. Pero lo importante que deben de entender es que cuando hablamos de ciencias formales, automáticamente estamos hablando de aquellas ciencias que automáticamente tienen más carácter racional o de carácter interno, que no son producto de una explicación causal de la experiencia, ¿verdad? En cambio, las ciencias prácticas o empíricas, esas sí son producto de observar los fenómenos. Y se dividen en dos. Las ciencias fácticas se dividen entonces en ciencias naturales y en ciencias sociales. Las ciencias naturales son las ciencias que nos tratan de explicar todos los fenómenos que tienen relación con la naturaleza, ¿verdad? La biología, la física, la geología, la química, la geografía, etcétera, ¿verdad? Todos estos nos explican los fenómenos. Por ejemplo, hubo una controversia de dos filósofos, no me recuerdo si fue Einstein y un sociólogo de apellido Weber. Han oído hablar de Max Weber. Entonces ellos, a través de cartas, se decían que, por ejemplo, la física. Einstein sostiene que la física es eminentemente una ciencia natural, porque explica los fenómenos físicos de la naturaleza. Pero Weber le decía, pero la física automáticamente afecta al ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, el peso, cuando se daba la ley de la gravedad, pues el ser humano tiene que tener un peso para permanecer. Digamos, ustedes se han dado cuenta que nosotros nos paramos y no nos elevamos, ¿verdad? Una vejiga, ya se preguntaron por qué una vejiga se eleva. Porque el peso está relacionado con la densidad. Y cuando la densidad baja,
entonces automáticamente pierde peso, y cuando pierde peso, entonces tiende a elevarse. Entonces ahí había una controversia, pero ya en general la física se considera como una ciencia natural, no como una ciencia social. ¿De acuerdo? En cambio, cuando hablamos de ciencias sociales, prácticamente estamos hablando de dos fenómenos, o tres fenómenos. Un fenómeno, los seres humanos. Los seres humanos, por ser seres sociales, entonces son estudiados por la antropología y por la psicología. ¿Ya? Son las dos ciencias que estudian al ser humano como tal. La psicología lo estudia desde el punto de vista individual y la antropología lo estudia desde el punto de vista desde su cultura. ¿Ya? ¿Cuáles son los aspectos culturales que determinaron o la influencia que tiene la sociedad? También se estudia al ser humano desde el punto de vista de sus relaciones con otros individuos y aparece la sociología. Y luego los medios de producción, los factores de producción y todo eso ya nos explica también el ser humano, pero en relación al mercado, a la economía, a la producción, la inversión y el consumo, y ahí estamos en el campo de la economía. En conclusión, tenemos dos tipos de ciencias. Las ciencias naturales, que están vinculadas por las ciencias de los fenómenos de la naturaleza. Cuando hablamos de los fenómenos de la naturaleza, estamos hablando de seres orgánicos e inorgánicos. Por eso es que la geología, generalmente la geología, estudia todo lo que es minería, todo lo que es metales, todo lo que es rocas, ese tipo de cosas. Esos son productos inorgánicos, pero corresponden a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, todos los fenómenos que son naturales son estudiados por las ciencias naturales. Y todos los fenómenos que corresponden al ser humano, a su cultura y a sus relaciones, a sus mecanismos de supervivencia, son estudiados por las ciencias sociales. Entonces, esos son los dos grandes bloques que tenemos. Obviamente, nosotros nos interesa más las ciencias sociales como administradores públicos. Estamos en el campo de las ciencias sociales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la administración pública, automáticamente estamos hablando de cómo la administración pública es el mecanismo que hace vigente el Estado. Entonces, digamos, normalmente el Estado es un elemento social, no es un elemento natural. El Estado no fue que existiera naturalmente, ¿verdad? El Estado nació a partir de la necesidad de protección de las personas, y cuando las personas decidieron ceder parte de su libertad, pues se crea el Estado, porque el Estado automáticamente lo que hace es disminuir parte de la libertad que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero eso es socialmente. Y por eso la administración pública es una ciencia social. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Claro, Está claro. licenciado, gracias. Bueno, Sí, claro. entonces aquí podemos ya, como nos interesan las ciencias sociales, podemos decir que las ciencias sociales son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se ocupan de los aspectos del comportamiento de las unidades humanas, generalmente no estudiados por las ciencias naturales. Las ciencias sociales examinan las manifestaciones materiales e inmateriales de las sociedades. Cuando hablamos de las manifestaciones materiales, por ejemplo, las ciencias sociales está refiriéndose a todos aquellos bienes que son utilizados por el ser humano. Por ejemplo, la vivienda. La vivienda es una manifestación material del ser humano, ¿de acuerdo? Cuando estudiamos la vivienda ya sabemos que el ser humano no puede vivir sin una vivienda, ¿verdad? En Guatemala es un pecado porque hay un déficit de vivienda de 1.600.000 habitantes, familias. Entonces esas familias tienen serios problemas
porque no satisfacen sus necesidades materiales. Por ejemplo, hay una definición que dice que la vivienda es la base material para la recuperación de la fuerza de trabajo. Es decir, aquel que no tiene una buena vivienda no puede recuperar su fuerza de trabajo. Entonces ya ahí ustedes tienen el carácter de... Pero también lo material tiene que ver, por ejemplo, con el dinero, la riqueza, la acumulación de bienes. Eso es una manifestación material. Lo mismo la pobreza. La pobreza es una manifestación material, con la única diferencia de que la riqueza lo que indica es una acumulación de, de materias básicas, mientras que la pobreza es la carencia de esas materias, ¿verdad? Y luego, cuando hablamos de las manifestaciones inmateriales, estamos hablando de la conducta, por ejemplo. La conducta no es material, simplemente se expresa, ¿de acuerdo? La tristeza, eso es una manifestación humana, pero no se expresa materialmente o físicamente. Si lo quieren diferenciar muy bien, las manifestaciones materiales son aquellas que se expresan físicamente, mientras que las inmateriales no se pueden expresar físicamente. Por ejemplo, también ustedes pueden hablar de la alegría, contrario a la tristeza. La alegría es una manifestación inmaterial, que tienen sus explicaciones científicas, ¿verdad? Ustedes ya han oído, por ejemplo, explicaciones que dicen que las personas que siempre tienen buen ánimo y que por lo tanto se ríen, pues obviamente esas personas van a ser más felices que aquellos que no, nunca se ríen o que no tienen esa disposición a reír. Y hay explicaciones que dicen que la risa es parte de la estabilidad emocional que tienen las personas. Cuando una persona está emocionalmente debilitada, pues no se ríe. Entonces hay muchas explicaciones sobre ese tipo de cuestiones que fundamentalmente lo hace la psicología. Por ejemplo, otra cuestión inmaterial que es muy importante y que la tenemos que estudiar en administración pública es las expectativas. Hay ahorita una investigación muy interesante que se acaba de salir en la India de que las expectativas de las personas están relacionadas con su nivel de autoestima, ¿ya? El nivel de autoestima también es una cuestión inmaterial, ¿verdad? Y explica que en la medida en que más baja es la autoestima de las personas, más bajos son sus niveles de expectativas y por lo tanto sus, eh, sus iniciativas se ven disminuidas, porque automáticamente el bajo nivel de expectativas genera conformismo, genera acomodamiento, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que es muy importante para eso. Ahí entonces tenemos que las ciencias sociales examinan tanto manifestaciones materiales como inmateriales de las sociedades y los individuos. Por ejemplo, desde el punto de vista social, se ha demostrado que cuando las personas están en grupo, se vuelven más valientes, o tienen más valor, o son menos tímidos. Cuando están solos, tienen mayor grado de timidez, ¿verdad? Por eso es que han visto ustedes que, por ejemplo, cuando hay personas tímidas y están en un grupo social, ese grupo social, él también reacciona, pero cuando regresa a su individualidad, ya no tiene la misma conducta que socialmente, ¿verdad? Entonces, esos son todos los tipos de manifestaciones. Recuerden que también las manifestaciones de las sociedades tienen que ver con la cooperación, con la solidaridad, con la ciudadanía, todos esos son conceptos que ahora se están estudiando a nivel y que son de carácter, a nivel social y que son de carácter inmaterial. Ya teniendo entonces ahí lo que vemos es que en función de eso, perdón, dice, las
Perdón, vamos a ver. Que no traje mis anteojos, no veo bien cómo cambiar. Pero de todas maneras, lo importante es que las ciencias, en función de su método, de su contenido, entonces se clasifica, se hacen otras subclasificaciones. Por eso es que ahora se usa más la palabra ciencias que ciencia, porque realmente no hay una sola ciencia, hay varias ciencias, ¿verdad? Que ha sido también una forma de ir organizando el conocimiento, porque, digamos, anteriormente todas las ciencias estaban abarcadas por la filosofía, pero ahora con la clasificación de la ciencia ya podemos tener muy claro de qué trata cada una de las ciencias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre las ciencias naturales. Esto es un elemento bien importante porque es casi obvio, uno lo ve naturalmente, ¿verdad? Pero vean ustedes, las ciencias sociales presentan problemas metodológicos propios que no aparecen en las ciencias naturales. Dentro de las ciencias naturales existe una discusión sobre qué constituye una ciencia o no. Sin embargo, en la ciencia social histórica ha existido mayor discusión sobre lo que constituye genuinamente una ciencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Una diferencia muy importante es que, por ejemplo, las ciencias naturales siempre van a ser más objetivas que las ciencias sociales. ¿Por qué razón? En las ciencias naturales, el sujeto que estudia o que estudia la ciencia está separado del objeto. En cambio, en las ciencias sociales, el sujeto no está separado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en las ciencias naturales, la naturaleza está externa, no está internamente, no está en la cabeza nuestra. Por lo tanto, está afuera del sujeto. Por eso se dice que en las ciencias naturales el sujeto está separado del objeto de estudio. El objeto de estudio es la naturaleza y el sujeto es la persona. Pero la naturaleza está afuera, a pesar de que nosotros formamos parte de la naturaleza. Pero realmente los fenómenos de la naturaleza son de manera externa. Por ejemplo, el hecho de que un lóbulo se junte con otro lóbulo o un espermatozoide se junte con un óvulo, los cromosomas, eso ya es una cosa natural que no depende de nosotros, y por eso lo explica las ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, ustedes quieren decir, no, que eso está explicado, entonces no hay ningún problema. En cambio, en las ciencias sociales, lo que pasa es que el sujeto está unido con el objeto de estudio. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que, digamos, las ciencias sociales, los seres humanos las interpretamos. Y cuando pasan por nuestro cerebro, podemos generar interpretaciones propias. Por ejemplo, digamos, les voy a poner el ejemplo típico de lo que está pasando en Chile. En Chile es un fenómeno sociológico. Si ustedes oyen a los analistas al analizar el fenómeno de Chile, lo que están diciendo es que unos dicen que automáticamente la sociedad, el sistema social o económico se agotó y que por lo tanto los intereses o las necesidades de las satisfacciones de las personas no funcionaron. Otros están planteando que no ese es el problema, sino es un problema de altos niveles de corrupción. Otros están planteando que es un partido de oposición. Otros están planteando que es un problema de izquierdas, que es un problema de derecha. ¿Qué quiere decir? Que en las ciencias sociales vamos a encontrar una cantidad de explicaciones muy diversas. ¿Por qué? Porque pasan por la mente de las personas, ¿verdad? En cambio, las ciencias naturales no. Si ustedes son un grupo y se sientan a platicar sobre la administración pública, de repente van a haber opiniones diferentes sobre la administración pública. Y si por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo muy sencillo,
Ustedes, sin duda alguna, en su clase en sus clases ya estudiaron a Max Weber. Max Weber planteó lo que es el modelo burocrático. ¿Qué es lo que decía Max Weber entonces en su modelo aplicado científicamente? Es decir, cómo debe funcionar la administración pública. Sin embargo, hay muchos autores ahora que dicen que esa propuesta de Max Weber no es la más adecuada y aparece otro concepto que se llama la nueva gestión pública. Entonces, solo para que vean la diferencia fundamental entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, es que en las ciencias naturales el sujeto que estudia está separado del objeto de estudio. En cambio, en las ciencias sociales, el sujeto está unido al ¿cómo se llama? Al objeto de estudio. ¿Qué significa esto? En términos más específicos, lo que significa es que las ciencias naturales son eminentemente objetivas, mientras que las ciencias sociales tienen más carácter subjetivo. En otras palabras, dependen de la manera de pensar de las personas. Por ejemplo, si hablamos de la ley de la gravedad, no va a haber mucha discusión. Pero si hablamos de las leyes de la oferta y la demanda y que el mercado debe funcionar solo en función de las leyes de la oferta y la demanda, ahí va a haber una discusión muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí están la subjetividad de las personas. ¿Está claro eso? ¿O alguna diferencia? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Está claro, licenciado, gracias. Está claro. Bueno. Entonces ahora vamos a estudiar el método de las ciencias, el método de las ciencias. Ya dijimos que en general cada ciencia teóricamente tiene su propio método, ¿verdad? Pero ya les expliqué que no es que sea propiedad de la ciencia, sino que es el que se usó para crear la ciencia. Entonces, ese método se quedó como el método de esa ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien interesante, porque nosotros, por ejemplo, a partir de un señor que se llamaba Carlos Marx, apareció el concepto de economía política. Marx le agregó al concepto de economía. ¿Cómo se definía la economía antes de Carlos Marx? Se definía como la ciencia de la escasez. Y decía que la ciencia lo que estudia son los recursos que son escasos para satisfacer necesidades. Eso era, digamos, la definición. Carlos Marx agregó el concepto de economía política y dijo que la economía no era un problema de escasez, sino de quienes tomaban las decisiones. Los que generan la escasez son los que tienen las decisiones, porque toman decisiones inadecuadas en favor de unos y en favor de otros. Entonces, ahí Marx empezó a plantear y habló de lo que se llama el método dialéctico. ¿Y qué es el método dialéctico en general? El método dialéctico es aquel método que genera el conocimiento a partir de la contradicción o a partir del conflicto. Según Marx, para que se desarrolle el conocimiento, tiene que haber conflicto, ¿verdad? Y esa es la esencia del método dialéctico. Para que se genere el conocimiento, tiene que haber conflicto o tiene que haber contradicción. En cambio, otros autores dicen que no, ¿verdad? Y por eso hay otro tipo de métodos que vamos a ver en unos minutos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que cada ciencia tiene su método, es lo que les estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la ciencia de la economía política, el método es el método dialéctico. ¿Por qué? Porque ese fue el método que se usó para crear esa ciencia, ¿verdad? Entonces, aquí está la clasificación de las ciencias, pero esto es
una clasificación adicional. Yo creo que ya teniendo claro la diferencia entre ciencias formales, entre ciencias fácticas y entre las ciencias fácticas, teniendo claro la diferencia entre ciencias sociales y ciencias naturales, ustedes ya tienen suficientes elementos, ¿verdad? Aquí es una cosa muy importante entender este concepto de método. De una vez les voy a diferenciar. Normalmente se confunde la palabra método con metodología. A veces los profesores dicen, por ejemplo, vamos a usar una metodología, cuando realmente lo que están haciendo es usar un método. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El método generalmente se define como el camino que conduce a un lugar o que nos lleva a un determinado destino. Hay una definición que me gusta mucho a mí, que creo que es la más común que se usa, que dice que el método es el camino más corto para llegar a un fin. El método es el camino más corto para llegar a un fin. ¿Por qué? Porque en el método usted se puede perder. Y vean la palabra, que método generalmente tiene dentro de su definición la palabra camino. ¿Qué quiere decir un camino? Que nos lleva a un lugar. ¿De acuerdo? Pero de todas maneras, por ejemplo, si ustedes supongamos que van al puerto San José y ven un rótulo, entonces puede ser que se les llame la atención y se salgan del camino. Entonces pierden el tiempo y ya no llegan a su lugar donde deberían de. En cambio, el método lo que hace es precisamente que uno no se pierda hasta alcanzar el fin. Ya la semana pasada les expliqué que generalmente cuando estamos nosotros utilizando la investigación científica, el método nos conduce de manera más corta, o es el camino más corto para generar nuevos conocimientos. Si usamos la investigación aplicada, el método es el camino más corto para resolver, o mejor dicho, para plantear soluciones a problemas. Porque si les quiero dejar bien claro esto, la investigación aplicada no necesariamente resuelve el problema, porque la investigación aplicada es lo que da una serie de recomendaciones para resolver el problema. El problema se resuelve cuando se usan esas recomendaciones, ¿verdad? Eso quiere decir que yo puedo hacer investigación aplicada y voy a dar un montón de recomendaciones. El propósito sí es resolver problemas, pero no necesariamente resolverlos. Porque con una investigación ustedes lo que van a hacer es dar una serie de recomendaciones para resolver. Entonces, el método, en ese sentido, es el camino o el mecanismo que yo utilizo para alcanzar, por un lado, el conocimiento y por otro lado, las recomendaciones que voy a dar para resolver el problema. Por eso se dice que el método puede definirse como un procedimiento para alcanzar un objetivo, es decir, como un proceso que permite ordenar una dinámica determinada. Generalmente, otra definición de método es que es un proceso lógico. En la lógica, normalmente lo que nos indica que hay que seguir pasos, ¿ya? No se puede llegar a alcanzar algo si no se siguen ciertos pasos, ¿verdad? Y eso es lo que hace el método. Nos dice también que el método es los pasos que tengo que alcanzar, o que tengo que realizar, perdón, para alcanzar un determinado objetivo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? En cambio, la metodología es el estudio del método. Ustedes saben que desde el punto de vista semántico o desde el punto de vista etimológico más correctamente, método significa el camino y logos significa tratados. Entonces, si usa la palabra metodología, ¿es el tratado del camino o el tratado de los métodos? ¿Qué significa estudiar los métodos? ¿Qué es lo que está pasando entonces?
cuando ustedes hacen la investigación, fíjense bien, por favor, porque esto es importante, lo que van a usar es un método, pero en la búsqueda del método, ustedes pueden seleccionar varios métodos. Ya vamos a ver ahorita los distintos métodos que pueden usar. Siempre el método clásico o el método general se llama método científico. Y ya les expliqué las partes del método científico, pero les voy a volver a explicar otra vez. Ahora, la forma en que yo llego a mis conclusiones a partir de ese método es lo que va a variar y por eso se habla de otros métodos. Entonces, para que tengan claro, el método es el procedimiento que yo voy a usar para hacer la investigación. ¿Perdón? ¿Me iban a preguntar algo? No. Bueno, entonces, por ejemplo, en educación también se usa el método educativo, solo que aquí no estamos hablando del método científico, en educación estamos hablando del método de educación. Entonces, ¿qué es la educación? Es el procedimiento que se sigue para lograr que el alumno logre adquirir los conocimientos, ¿verdad? Eso es el método, en términos generales. Entonces, solo les quisiera, para terminar, hablarles de los distintos métodos que existen. Entonces, los diferentes métodos que existen son los métodos inductivo y deductivo. El método inductivo y el método deductivo. Permítanme saber. Aquí está. Los principales métodos de la ciencia son el método deductivo, el método inductivo, el método analítico. ¿Se recuerdan que alguien me hizo la pregunta la vez pasada si la investigación era, qué significaba la investigación analítica? Aquí les voy a explicar con mayor amplitud el método histórico, el método fenomenológico o el método hermenéutico. Por ejemplo, en investigación aplicada, podemos usar cualquiera de todos esos métodos, pero el método más común es el método hermenéutico. ¿Cuál es el método hermenéutico? Generalmente se dice que es el método que sirve para resolver problemas. Ya les hablé del método dialéctico, que es el método que busca el conocimiento o la solución de problemas a partir del conflicto. El método deductivo es aquel que a partir de definiciones, conceptos o apreciaciones de carácter general se logran obtener conclusiones de carácter particular. El método inductivo es lo contrario del método deductivo, que es que a partir de observaciones, definiciones, datos de carácter particular se pueden obtener conclusiones de carácter general. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros decimos, por ejemplo, un método deductivo solo para que ustedes vean, todos los guatemaltecos son felices, por ejemplo. Por lo tanto, Juan es feliz porque es guatemalteco. Ahí estoy usando el método deductivo. ¿Ya se fijaron? De una expresión de carácter general, todos los guatemaltecos son felices. Saqué una conclusión de carácter particular. Esa conclusión de particular es que Juan es feliz porque es guatemalteco. Eso, por supuesto, hay que demostrarlo. Y aquí es donde entra el método científico. ¿Me explico? Es decir, yo puedo usar el método, pero necesito utilizar el método científico para usar todos estos métodos que les estoy dando acá. Entonces, para concluir, existen varios métodos para hacer investigaciones. El análisis de estos métodos se llama metodología. Ustedes pueden usar la metodología para dos cosas. Una, para descubrir varios métodos o para seleccionar un método para hacer su investigación. Entonces dice, ¿qué está haciendo la metodología? Pues la metodología es el estudio de los diferentes métodos que hay y ver cuál se adapta más a mi investigación. Y ahí tenemos entonces la diferencia. Ya seleccionado el método, la metodología ya nos sirvió.
La metodología nos sirvió para seleccionar el método que vamos a usar en la investigación. En el documento que yo les di está la definición de cada uno de todos estos métodos. Por ejemplo, el método inductivo, para que no se vayan a quedar con la duda, por ejemplo, nosotros generalmente, tanto en el método inductivo como en el método inductivo, podemos usar métodos o técnicas estadísticas. Por ejemplo, hay veces se confunde la estadística como un método o en general se dice que la estadística es una técnica, no es un... Estos que están aquí son los métodos. Y estos métodos pueden usar la técnica estadística, la técnica documental, la técnica experimental, la técnica vivencial, que son más o menos las técnicas que se usan para realizar o para recolectar información utilizando estos métodos que se están explicando de esta manera. Ahí dejo la clase porque prácticamente se me venció el tiempo, pero espero haberles aclarado. En principio, lo que interesa y lo que yo quería que ustedes vieran es la relación entre el método y la ciencia. Si eso está claro, logramos el objetivo de esta clase. Si no, por favor me escriben si tienen alguna duda ahí en el WhatsApp o lo pueden hacer en la misma plataforma si no captaron alguna cuestión. Todavía tengo 2 minutos para alguna duda. ¿Alguna duda? Jóvenes. No, licenciado. No, ahí estamos. licenciado, gracias, estamos claros. No, licenciado, gracias. Todo claro. Muy bien. Pasen feliz noche y estamos entonces la próxima semana a la misma hora, aquí el día martes. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciado. Bien. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.